Bien, hermanos, estamos en esta serie de predicaciones sobre la última semana de Jesús. ¿Ya? La última semana de Jesús, que el Evangelio de Juan le dedica al menos eh, tres partes de su Evangelio. También le pedimos a los niños que vayan ¿cierto? a la clase de escuela dominical, que el Señor bendiga también a las maestras que están ahí y que el Señor también bendiga y vaya ahí eh, clavando en esos corazones, ¿cierto? Esas enseñanzas que finalmente un día darán fruto. Eh, la palabra se cumple, instruye al niño de pequeño y cuando sea grande no se apartará. Algunos se dan una vuelta más o menos larga, pero vuelven finalmente, ¿ya? Pero eso es. Tenemos que sembrar la palabra en el corazón de nuestros pequeños. Bien, hermanos, como les decía, el Evangelio de Juan dedica a la última semana, a la última etapa del ministerio de Jesús, al menos el 60-70% de su Evangelio. Por eso que a partir ya del capítulo 2 nos encontramos con la limpieza del templo que nuestro hermano Marcelo habló la semana pasada. Y yo escuchaba la palabra y era muy complejo, en definitiva se transforma en una carga la religiosidad. Cuando nosotros nos transformamos en religiosos, se hace pesado seguir al Señor. Se hace pesado acercarse a Él, nos volvemos y nos cargamos de normas que el Señor nunca puso y finalmente se transforma en una religión muerta, que es un poco lo que nos compartía Marcelo. Esta semana mandé el pasaje que está ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 11, del verso 45 al 57. Juan 11, 45 al 57. Es interesante que el Evangelio el Evangelio de Juan en realidad, que es distinto del Evangelio sinóptico, ya lo explicó Marcelo, ¿cierto? Sinopsis, es decir, una misma visión. Y el Evangelio de Juan se enfoca más bien en señales. Las señales que son distintas de los milagros. Una señal puede ser un milagro, pero efectivamente una señal apunta hacia algo más, hacia una verdad más que el evangelista, aquel que está escribiendo, nos quiere recordar. Y por lo tanto, esta es la última señal del Evangelio de Juan. Tenemos el milagro de las bodas de Caná, la sanación del hijo del noble, ¿cierto? La curación de un hombre inválido o cojo, la alimentación de los 5.000, cuando Jesús anda sobre las aguas, la sanación de un ciego y finalmente la última señal, que es la resurrección de Lázaro. Fíjense ustedes que es la última señal la que nos muestra que Jesús va a derrotar al último enemigo nuestro. ¿Cuál es el último enemigo nuestro? La muerte. La muerte. Y yo pensaba en eso y decía, qué bueno que el último enemigo sea la muerte porque Satanás ya fue vencido. Amén. Así que con eso en mente, vamos a leer la palabra del Señor. Ahí nos ponemos en pie en señal de reverencia a nuestro Dios. Y dice así la palabra de Dios. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo, ustedes no saben nada, ni piensan que conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación
perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús. Y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros, ¿qué les parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, se los contara para que lo arrestaran. Amén. Ya hemos orado, toma asiento. Toma asiento. Como les decía, este pasaje se encuentra o está enmarcado dentro de la última señal de las 7 señales que tiene el Evangelio de Juan. La señal que nos muestra que Jesús vencerá y derrotará nuestro final enemigo, que es la muerte. Y la muerte es algo que está con nosotros, es algo que acompaña al hombre desde la caída, desde el huerto del Edén. La muerte es un recordatorio permanente de que las cosas no funcionan como deberán funcionar. La muerte es un recordatorio permanente de que el pecado habita con nosotros, de que el pecado afectó la creación de Dios. Y hoy probablemente dice un autor que la muerte se ha vuelto más estética, más higiénica. No a todas las personas que le toca presenciar la muerte de algún familiar les toca vestirlo, por ejemplo. Dice este autor que hoy nuestros cajones son como joyeros afelpados y de alguna manera el hombre ha intentado disminuir, mitigar, atenuar el dolor y las consecuencias que causa la muerte. En tiempos de Jesús, aquellos que no tenían dinero para una tumba eran arrojados, ¿cierto?, en la fosa común, algo que existe también en nuestro país. Pero la muerte en general nosotros como que tratamos de maquillarla. Es así. De hecho, es más, a veces hay, bueno, está el negocio de las funerarias y evidentemente tratan de hacer esto menos doloroso. Nos ha tocado, ¿cierto?, ir a funerales, participar de ciertos funerales y todo ya es como distinto. Son jardines donde, pensaban esto, son jardines donde las personas quedan ahí, o algunos se creman, en fin, pero de alguna manera la muerte nosotros intentamos disminuir sus efectos, pero la muerte está ahí, la muerte está presente, la muerte nos acompaña. Eh, el hombre que no conoce al Señor también intenta, ¿cierto?, eh, disminuir los efectos de la muerte a través de cirugías, ¿cierto?, a través de distintas cosas en que el hombre intenta revertir los efectos de la muerte. Hoy la esperanza de vida es mucho más larga que en el tiempo de Jesús, donde la esperanza de vida eran 40 años, hoy, ¿cierto? Bueno, algunos de parte del gobierno y piensan que la gente va a vivir 120, 130, 140 años, ¿ya? Pero de alguna manera nosotros intentamos atenuar los efectos de la muerte. Pero la muerte está ahí, la muerte nos acompaña, la muerte nos rodea y la muerte es una situación que nosotros tendremos que enfrentar un día. ¿No es así? Pero el Señor ya solucionó eso.
el Señor ya solucionó el problema de la muerte para aquellos que confían en Él. Ese problema está solucionado, hermanos. Así que, gloria a Dios por eso. Tenemos otros problemas, pero también el Señor los ha solucionado para nosotros. Así que eso es una buena noticia. Entonces lo que les comentaba es que esta muerte Jesús no la rehuyó, Jesús la enfrentó. Y en el capítulo 11, donde está nuestro pasaje, nosotros vemos esta última señal que hace Jesús frente a la muerte de un amigo. Jesús estuvo presente. Jesús permitió que él muriera, pero Jesús también fue hasta ese lugar y consoló a la familia. Es más, consoló a quienes estaban ahí y finalmente dio, ¿cierto?, la solución a la muerte de Lázaro. Leí algo que me pareció muy interesante. ¿Y por qué Jesús? Nosotros, yo creo que nos cuesta ver el poder de Jesús. Un autor dice que si Jesús no hubiese llamado a Lázaro por su nombre, probablemente todas las tumbas habrían quedado vacías. Si él hubiese dicho, sal fuera, hermanos, el poder de nuestro Señor es capaz de levantar y dejar vacío un cementerio. Y eso va a ocurrir un día, cuando el Señor venga y con su voz potente finalmente diga que la muerte se ha terminado. Y aquellos que han muerto en Cristo se levantarán de las tumbas. Ya no necesitará decir solo un nombre, sino que bastará su voz para vencer la muerte. Y eso es el poder de nuestro Señor y de nuestro Salvador. Esta señal que hace nuestro Señor Jesucristo ocurre en Betania, un lugar que estaba cerca de Jerusalén. Algunos dicen entre 3 y 3,5 kilómetros. Me imagino que es como de aquí el Estadio Nacional o algo así. Y ahí ocurre esta señal. Y esta señal es visible, esta señal muestra el poder de Jesús. Y esta señal provoca distintas reacciones. Y lo primero que a lo mejor podemos pensar es que no necesariamente una señal, un milagro, algo milagroso, algo potente, va a hacer que nosotros creamos. Las señales están ahí para mostrar lo que es Jesús. Jesús había vuelto a la vida a su amigo. Jesús había echado atrás el reloj de la muerte. Jesús había llamado desde esa tumba que habían pasado 3 días a su amigo. Y quiero que podamos pensar en ese momento. Piensen ustedes en todo el desconsuelo, la tristeza, la angustia, la soledad, el dolor que provoca la muerte. 3 días. Jesús va y vuelve a la vida a Lázaro. Cómo esa casa cambió del dolor al asombro, de la tristeza a la alegría, de la incredulidad a la fe. Cómo esa casa cambió y esa comida que muchas veces se prepara en los funerales se transformó en una celebración de la vida. Entonces cambia todo el escenario y Jesús también nos muestra que su poder, su presencia, su obra cambia el escenario de nuestras vidas. Es lo que ha hecho el Señor con nosotros. El Señor cambió nuestra vida. Nosotros estábamos muertos y nos volvió a la vida. Estábamos perdidos y el Señor nos encontró, nos buscó, hermanos. Ahí donde estábamos, ahí donde tú sabes que estabas, el Señor fue, te buscó y te trajo. Gloria al Señor por eso. Y entonces aquí el Señor hace un cambio y este milagro ocurre y provoca distintas reacciones que nosotros vamos a ver en el pasaje. Este milagro produce que algunos crean y que otros, teniendo la señal, teniendo el milagro, teniendo al Salvador ahí mismo, se mantengan en esa muerte espiritual que es la incredulidad. Eso es lo que va a ocurrir. Eso es lo que ocurre y entonces este milagro que está ahí va a salir de este círculo íntimo
y se va a volver popular. Entonces, una de las grandes preguntas que hace la Escritura es, ahí en Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído al Evangelio? Que el Evangelio tiene la señal más potente que es nuestro Señor ahí en la cruz. Entonces las señales van a dejar en evidencia la incredulidad, como les decía, de algunos y la fe de otros. Las señales van a mostrar quién ama al mundo y quién ama al Señor. Las señales muestran quiénes han sido sacados de tinieblas a luz y quiénes permanecen en esas tinieblas. Entonces, dice ahí el verso 45, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Hermanos, sé que muchas veces en nuestro corazón anhelamos que hayan manifestaciones. Pero ¿sabes qué? Déjame decirte de entrada que una manifestación, una señal, un milagro, no necesariamente va a ser que alguien crea. Y eso es lo que ocurre aquí. Jesús, derrotando la muerte, volviendo a la vida a Lázaro, provocó reacciones en uno y en otro sentido. Entonces, este pasaje nos va a mostrar cómo es el corazón del hombre. Cómo es el corazón de aquellos que ven una señal y actúan de distinta manera. Entonces están algunos que son aquellos que creen en el Señor frente a la señal. Seguramente ellos acompañaron a María y Marta en esta pérdida de su hermano. Estaban ahí, acompañaron a la familia en el dolor y al ver este milagro, ellos creyeron. Entonces vemos distintas personas que actúan de manera distinta frente a una misma señal. Entonces estos que creyeron son aquellos que, como muchos de nosotros, a veces necesitan ciertas señales, ciertos milagros para que nuestra fe se fortalezca. Y eso no es malo. Es más, en la Escritura nos muestra, ¿cierto?, muchas situaciones en que hombres pidieron señales, las señales les fueron dadas y eso acrecentó su fe. Como Gedeón, por ejemplo, que pide 2 señales y finalmente él entiende que el llamado es del Señor y él hace la tarea para la cual es enviado. En otra situación, Moisés también recibe señales cuando Dios le dice que meta su mano, ¿cierto?, en su antebrazo y la saca leprosa y después la vuelve a meter y sale sana y Dios le muestra ese poder. Moisés también hizo muchas señales. Entonces están aquellos que creen frente a esta señal, que es la resurrección de Lázaro. Pero también están otros que viendo esta señal tienen una actitud distinta y que eso evidencia su corazón. Están aquellos que vieron al Señor, aquellos que escucharon el mismo grito, Lázaro, sal fuera. Aquellos que vieron que esa tumba y esa piedra se corrió y salió el muerto, que hacía 3 días que estaba en ese lugar. Y viendo todo eso, no creyeron. Por lo tanto, como les decía al principio, una señal, un milagro, no es garantía de que alguien crea. Pero sí es garantía para poder mostrar lo que hay en el corazón. Estos que fueron son aquellos curiosos que solo van, ¿cierto? Como aquellos que miran un accidente y solo van a ver sin ayudar. Están ahí, atentos, expectantes, pero solo por el hecho de la curiosidad. Estos son los que van a los fariseos y les dicen lo que Jesús había hecho. Son distintos de lo que estos alguaciles que habían sido enviados para poder dar cuenta de lo que Jesús hacía. ¿Se acuerdan? Estos
guardias se habían vuelto y habían dicho, no lo arrestamos porque nunca escuchamos un hombre hablar así. Estos son distintos. Estos son aquellos que solo son curiosos y que su corazón sigue en tinieblas, a pesar de la tremenda señal que él hace. Y entonces este segundo grupo nos conecta con el tercer grupo, que son los principales sacerdotes y los fariseos que se reúnen o que reúnen el concilio. Aquí el evangelista Juan hace una distinción, porque él podría haber dicho va a los principales sacerdotes o va a los fariseos, que los fariseos eran el grupo, ¿cierto?, que permanentemente hostigaba a Jesús. Pero aquí se unen los principales sacerdotes y los fariseos, es decir, Caifás, Anás. Y los principales sacerdotes o los sumos sacerdotes eran elegidos de la secta de los saduceos. Entonces aquí piensen ustedes que enemigos políticos, enemigos religiosos, se unen para poder derrotar a un enemigo común que era Jesús para ellos. Esto nos deja una enseñanza también en que cuando uno tiene un enemigo común, no importan las diferencias, son capaces de unirse. Y como le diría, ¿cierto?, nuestro poeta Nicanor Parra, la izquierda y la derecha unida jamás serán vencidas. Cuando tienen un enemigo común, las personas son capaces de dejar de lado sus credos, sus creencias, sus juramentos para poder obtener lo que ellos quieren. Y aquí entra en escena un personaje que va a ocupar gran parte de esto, que es Caifás. Es más, escuché una alabanza o una canción en realidad de Marcos Vidal que hablaba de Caifás y que apuntaba a que el día de la resurrección era algo así como lo que decía. No lo voy a cantar por razones obvias, pero decía que Caifás miraba, ¿cierto?, tras la ventana hacia la cruz y el velo estaba rasgado ese día. Y esa canción hablaba de qué es lo que pasaba en la mente de Caifás, quizá qué es lo que ocurría en él. Bueno, pero el verso 51 nos habla, o a partir del verso 48, perdón, nos habla acerca de todo esto y entra en escena Caifás. Si le dejamos así, todos van a creer en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Esa era la preocupación de ellos. El templo físico y la nación. A ellos les importaba mantener el espacio físico. Ellos no están hablando del llamado, del ser un pueblo elegido, de la misión que Dios tenía para ellos. A ellos les interesa conservar los muebles, el edificio, las paredes. Ellos se habían vuelto religiosos materiales. Y el materialismo a veces no solo tiene que ver con comprar cosas, sino que el materialismo a veces nos volvemos una especie de religiosos materiales cuando solo nos preocupamos de aquello que vemos, del espacio, del espacio físico, de lo externo, y dejamos de preocuparnos de nosotros, de nuestra vida espiritual, del estado de nuestra alma. Entonces, este es un pasaje que va a mostrarnos cómo ellos están preocupados de mantener el espacio físico sin importar quién está ahí. Recordemos que ellos, en el capítulo 3, ya habían reconocido a través de Nicodemo que Jesús venía de Dios, que nadie que no viniera de Dios podía hacer tantas señales. Por lo tanto, ellos sabían que Él era probablemente el Mesías. Pero a ellos no les importó eso. Ellos querían matar al autor de la vida que recién había mostrado cómo la muerte había sido vencida. Ellos planearon matar a quien era capaz de darle vida. Y esto es un pasaje que, la verdad, tiene mucha ironía. Este es un pasaje que tiene mucha ironía. Y para mí fue
complejo analizar el pasaje en el sentido de la ironía que está ahí, ¿ya? Porque el pasaje nos muestra cómo estos hombres que tienen todo el poder temporal ahí inmediato están planeando todo para matar al Señor del cielo y de la tierra. Entonces la ironía está en la escritura. La ironía está permanentemente en la escritura y con esto me encontré con un artículo, ¿cierto?, que hablaba acerca de la ironía y del sarcasmo. Y este artículo plantea lo siguiente: ¿acaso el sarcasmo tiene cabida en el corazón de un cristiano? Y la verdad es que revisé mi corazón y, y el sarcasmo es un pecado. Porque el sarcasmo, y yo creo que nosotros caemos en eso. Tu hermano también caes en eso, hermana. Vivimos en una sociedad donde las redes sociales también utilizan mucho el sarcasmo. Y el sarcasmo, si bien es cierto, es un recurso literario, pero es un recurso que busca ofender, busca exponer una idea contraria a lo que se quiere decir para ridiculizar, para insultar, para humillar al otro. Y en ese sentido el sarcasmo, hermanos, yo creo que nosotros tenemos que arrepentirnos de eso. Y muchas veces lo ocupamos en nuestra casa, con nuestra esposa o nuestro esposo, ¿cierto? Lo ocupamos en distintos lugares. Pero el sarcasmo, hermanos, no tiene cabida en el corazón del cristiano. Así que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude con eso. Pero sí, este pasaje está lleno de ironía. Eso es un recurso que sí se puede ocupar. La ironía también es manifestar una idea contraria, pero con la finalidad de entregar una enseñanza. Una enseñanza. El sarcasmo ofende, la ironía nos enseña. De hecho, Jesús ocupó la ironía, pero no el sarcasmo. Por ejemplo, ejemplos de sarcasmo. Cuando alguien le dice, la verdad es que tú eres un genio, alguien que a lo mejor da una idea poco inteligente. Eso es el sarcasmo. Eh, Cuando alguien le dice, habla más fuerte que no te escucho, a alguien que está gritando, eso también es sarcasmo y es un pecado. Pero como les decía, me di cuenta que en mi vida yo a veces ocupo esto y debí arrepentirme, pedirle perdón al Señor. Pero la escritura, como les decía, ocupa la ironía. Es más, Jesús ocupó la ironía. Ahí en Juan capítulo 3, Jesús le dice a Nicodemo, pero a propósito del nuevo nacimiento, ¿acaso tú no eres maestro de Israel? Entonces Jesús está siendo irónico porque le está diciendo, Nicodemo, recuerda que el nuevo nacimiento está escrito ahí, está en la escritura, está en Ezequiel capítulo 36, está en Jeremías 32. Dios ocupa la ironía cuando le pregunta a Job, ¿dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Hermanos, sinceramente, ¿Job pudo haber respondido a esa pregunta? No. ¿Qué es lo que le está enseñando Dios? Que Él conoce todas las cosas, que es Dios quien tiene el control de todas las cosas. Eso es ironía y es un recurso válido y que se utiliza. Jesús también utiliza la ironía cuando lo quieren apedrear y le dice, bueno, yo le he mostrado muchas obras buenas, cuéntenme y díganme, ¿por cuál de esas me van a apedrear? Jesús está siendo irónico porque le está diciendo, yo lo único que he venido a hacer el bien a ustedes y ustedes me quieren matar. Entonces, este es un pasaje, como les decía, que está lleno de ironía porque nos quiere enseñar algo, nos quiere decir que estos hombres intentan matar al autor de la vida. ¿Ya? Y yo le preguntaba al Señor, le decía, Señor, ¿por qué tú, ¿por qué tú hablas con ironía en ciertas cosas, en ciertas situaciones? Y de alguna forma venía a mi mente el Salmo 2, el Salmo 37. Y lo que está diciendo Dios a propósito de la ironía, creo que esto es.
es que Dios nos llama a estar tranquilos porque Él gobierna y controla todas las cosas. Él es quien nos da seguridad. Él es quien nos guarda. Él es quien está en control. Porque el Salmo 2 dice, ¿por qué se amotinan la gente? Y las personas piensan cosas contra su ungido. Y dice, Dios, que lo mira desde el cielo, se ríe. Y hermanos, Dios se ríe de quienes traman y planean planes contra su pueblo y contra Dios. Dios se ríe porque Él está seguro, Él está quieto, Él está tranquilo, Él está confiado. Él, como les he dicho antes, es el Señor de la historia. Él es el Señor de la historia mundial y Él es el Señor de tu historia y de mi historia. Nada hay que pase en nuestra vida que sea al azar. Nada se le ha escapado al Señor. Y debemos dar gracias por eso, porque el Señor está en control. El Señor tiene todo bajo su control. Entonces, aquí aparece Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, y le dijo, ustedes no saben nada. ¿Saben qué? Ustedes no saben nada, no tienen ni idea, porque es mejor que muera un hombre a que todos nosotros, o que la nación perezca, a que destruyan el templo, a que vengan los romanos y despedacen todo esto. Es decir, Caifás profetizó como sumo sacerdote. Y esto también nos deja otra enseñanza, que no necesariamente la profecía va a venir de alguien creyente. Porque Dios o Jesús, ¿cierto?, nos muestra a través de su palabra que Él es capaz de hacer hablar a un incrédulo y darnos un mensaje verdadero. Pero eso no quiere decir que quien está dando el mensaje sea un verdadero creyente. Y entonces aquí Juan, el autor del Evangelio, nos está diciendo o nos está recordando que a pesar de los planes oscuros de Caifás, es el Espíritu Santo quien gobierna, ¿cierto?, y quien dirige la historia. En la práctica, Caifás está escribiendo, en la práctica, Caifás está profetizando, pero quien tiene todo el control es el Espíritu Santo. Él tiene el control, porque finalmente lo que ocurrió es que sí, efectivamente Jesús murió, pero para salvarnos a todos nosotros. Caifás profetiza, y profetiza que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios. Así que desde aquel día acordaron matarle. Caifás es un político que intenta asegurar la paz y seguridad para su pueblo, para sus dirigidos, para sus gobernados, para sus intereses. Pero como dice también un autor, Maquiavelo, aquel que soporta el desorden para evitar la guerra, tendrá que enfrentar el desorden primero y la guerra después. Caifás intenta salvar el templo, pero eso no lo va a conseguir, porque la única forma, hermanos, de mantener la paz es reconciliarnos con el Señor. Él es nuestra paz, Él es nuestra seguridad, Él es nuestra tranquilidad, Él es nuestra quietud. Caifás es un político, como les decía, y él intenta y planea, ¿cierto?, matarle junto con los demás. Verso 54. Por tanto, ¿cuáles son las consecuencias de todos estos planes malvados? Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de ahí, aquella región, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Comentaristas dicen que esta ciudad queda más o menos 20-25 kilómetros, es decir, se fue lejos, pero no tanto, para estar atentos y preparados. Esto nos muestra y nos enseña que en este momento álgido, en este momento complejo del ministerio de Jesús, Jesús prefirió alejarse porque el plan divino seguía en marcha. El plan divino y los tiempos de Dios seguían en marcha. Pero Jesús se aleja no solo, se aleja con sus discípulos. Es decir, en tiempos difíciles, hermanos,
debemos estar juntos. Esto nos muestra que en tiempos críticos no podemos alejarnos. Y el pecado es así. El pecado, nosotros aprendemos a conocerlo, el pecado es antisocial. El pecado lo aleja. El pecado y Satanás, en momentos difíciles de tu vida, te va a decir que te alejes, que no te congregues, que te apartes de tu hermano, que no te acerques. Y entonces Satanás, a través del pecado, hace que tú te separes de la comunión. Pero aquí Jesús está mostrando todo lo contrario. Jesús nos está diciendo que en tiempos difíciles, en tiempos críticos, debemos estar unidos. Eso es lo que nos enseña Jesús. Pero el pecado nos separa, nos aleja, nos aparta. Así que, hermanos, si estás pasando por un tiempo difícil, no te alejes, no te separes de la comunión, acércate. Es aquí el lugar más seguro. Es aquí, en medio de la congregación, en medio del cuerpo de Cristo, donde podemos ayudarnos mutuamente. Jesús muestra esto y Él se aparta con sus discípulos. Verso 55 nos dice, y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Aquí otra ironía, es decir, muchos de ellos, aquellos que no habían creído, ¿cierto? Aquellos que habían planeado el plan para matar a Jesús, están más preocupados de la fiesta, es decir, de lo externo, y de cómo purificarse por fuera. Pero su corazón estaba lejos, hermano, lejos del Señor. Y eso también a nosotros debería llevarnos a reflexionar. Cuando nosotros venimos a este lugar, cuando nosotros venimos el martes, el miércoles a la oración, ¿cierto? O cuando nos vamos a congregar, debiéramos revisar nuestro corazón. Debiéramos preparar nuestro corazón para encontrarnos con el Señor. Hermano, ya no tienes que comprar un cordero, y eso es para otra cosa. No tienes que comprar un cordero, ¿cierto? Un animal, tórtolas o algo así, ya no tenemos que comprar nada de eso. No tenemos que, ¿cierto?, hacer cambios de moneda, como decía Marcelo la semana pasada, nada de eso, hermano. Tienes que revisar tu corazón, preparar tu corazón, orar al Señor y venir acá y congregarnos. Es más simple, porque el Cordero ya ha sido sacrificado y ese es nuestro Señor. Él ya sufrió la muerte que millones y millones de animales durante todo el Antiguo Testamento tuvieron que sufrir sin ser capaces de limpiar el corazón de ellos. Pero Jesús fue sacrificado de una sola vez y para siempre. Así que tenemos que revisar nuestro corazón, hermanos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos y buscaban a Jesús, estando ellos en el templo. Verso 56. Y se preguntaban unos a otros, ¿qué les parece? ¿Acaso Jesús va a venir a la fiesta? Y nuevamente estos dos grupos, los principales sacerdotes y los fariseos, habían dado una orden de captura internacional. Es decir, si aparecía Jesús, tenían que avisar para detenerlo, para arrestarlo. ¿Piensan ustedes que la fiesta más importante, la fiesta que incluía una purificación para estar aptos, para encontrarse frente a este Dios santo, en medio de esa fiesta, el corazón de estos hombres está tan lejos que están pensando matar a quien les traía vida? En medio de la fiesta, ellos están urdiendo un plan para poder arrestar y matar finalmente al único al que le pertenecía toda la gloria, al que le pertenecía eso que ellos vivían, al Hijo de Dios. Y ellos no entendieron lo que dice Miqueas 6, del 6 al 8. ¿Con qué me presentaré al Señor y me postraré ante el Altísimo? ¿Podré presentarme con holocaustos o con becerros de un año? ¿Se complacerá el Señor con miles de carneros o con 10.000 arroyos de aceite? ¿Ofreceré a mi primogénito por mi pecado y al fruto de mis entrañas por mi pecado?
Él te ha mostrado, hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que espera el Señor de ti? Practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente ante tu Dios. Ellos olvidaron la misericordia. Ellos olvidaron que este Dios no demandaba esas cosas, sino que lo primero que demandaba era su corazón. Y su corazón estaba sucio, negro, cargado con el pecado. Hermanos, nosotros no podemos venir a presentarnos así delante del Señor. No podemos venir a presentarnos así delante del Señor. Por eso que Jesús nos muestra que si tienes un problema con tu hermano, con tu adversario, bueno, arregla las cosas primero y después vuelve y trae tu ofrenda al altar. Esto nos muestra que necesitamos revisar nuestro corazón permanentemente, porque se va cargando, se va ensuciando. El Señor nos llama a santidad. La idea que está aquí detrás de este pasaje es una búsqueda permanente. Búsquenlo donde esté. Entonces, para ellos era más importante la impureza externa que la pureza del corazón. Por eso que Jesús le llama sepulcros blanqueados. Porque una de las condiciones, una de las situaciones o circunstancias que impedía que alguien se presentara frente a Dios era haber tocado un cuerpo muerto, haber tenido contacto con la muerte. Pero ellos tenían la muerte en sus corazones y por lo tanto estaban impuros para presentarse delante del Señor. Entonces, fíjense esto, que en la Pascua ellos recordaban que habían sido sacados de manos de Faraón. Ellos estaban condenados a muerte y el Señor los libertó, les dio vida. Y a pesar de que recordaban esa fiesta donde los habían salvado de la muerte, ellos estaban pensando dar muerte a su Salvador. Hermanos, esto es lo que hacemos nosotros todos los domingos. Recordamos, tal como ellos, que el Señor nos sacó de la mano del faraón, que el Señor nos libró de Satanás, que el Señor nos libró del pecado, que el Señor nos trasladó de la muerte a la vida. Por lo tanto, en nuestros corazones no puede haber ni una pizca de malos pensamientos, de muerte o de enemistad. Porque nosotros domingo tras domingo recordamos la vida y debemos revisar nuestros corazones. Una pregunta es, ¿en qué pensamos cuando estamos en la reunión, en esta adoración comunitaria? ¿Pensamos en nuestros problemas? ¿En las cosas que no están solucionadas? ¿En los conflictos que tenemos con hermanos o con personas que están fuera de acá? Debemos pensar en todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Hermanos, eso es lo que tenemos que hacer. Debemos ser cuidadosos al acercarnos a este lugar. Hebreos 10, 28, 29 nos dice: cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto, por la cual habían sido santificados, y que ha insultado el Espíritu de la gracia? Es decir, el autor del Nuevo Testamento de la Carta a los Hebreos nos llama a revisar, a examinar nuestros corazones. Que el Señor nos ayude. Entonces, ya finalizando, hermanos, esta escena nos plantea varias cosas. Que frente a un milagro, frente a una señal, habrán dos respuestas: fe o incredulidad. El Señor puede enviar señales y puede enviar milagros, pero lo más importante es la palabra del Señor. Porque la fe no viene por ver milagros, sino que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Hermano, no te puedes alejar y no podemos separar eso. El materialismo es un síntoma de un religioso, aquel que está preocupado solo de lo externo, sin revisar su corazón. Sin duda que tenemos que venir de manera decorosa, los adultos como adultos, los jóvenes como jóvenes, pero
pero el materialismo es una muestra de religiosidad en nuestros corazones. Hermano, lo más importante, antes de salir de casa, es revisar nuestro corazón. Más que revisar nuestra vestimenta, más que revisar todas las cosas, que también hay que hacerlo, pero revisemos nuestro corazón antes de salir de casa, hermanos. Revisemos nuestro corazón. Caifás, el personaje de aquí, hizo todo lo posible, para evitar que el templo fuera destruido y para evitar que la nación fuera destruida. Y decidió planear y matar al autor de la vida. Cuando nosotros intentamos hacer la paz con el mundo, esa paz no es duradera. Porque 40 años después de este plan, los romanos entraron y destruyeron todo. Esa es la garantía que tenemos cuando hacemos la paz con el mundo. En algún momento, si haces la paz con el mundo se volverá contra ti y destruirá todo lo que has armado. El Señor se va a encargar de desarmar nuestros castillos. El Señor se va a encargar de desarmar todas las cosas. Por eso tenemos que hacer la paz con el Señor, con nuestro Dios, con nuestro Salvador. La escena nos muestra que, como les decía, no importa si alguien se levanta de los muertos. No importa si esto ocurre. Si no creen a la palabra, no van a creer a nada. Porque es la palabra la que a nosotros nos permite y nos llama de muerte a vida. La escena o este pasaje también nos llama a revisar nuestra vida, a revisar nuestras relaciones en nuestra casa, con nuestros hijos. Como les decía al principio, revisemos, hermanos, si utilizamos el sarcasmo como una forma encubierta de ofensa. Eso no puede estar en nuestros corazones. Y yo ruego al Señor que nos ayude. Que el Señor nos ayude, hermanos, porque sin duda que el Señor me ha inquietado en esta área y creo que es algo que nosotros vemos permanentemente. Que el Señor nos ayude a evitar el sarcasmo y a revisar nuestra forma de contestar. Hermano, Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro al ver la consecuencia más evidente del pecado. Pero también Jesús llora frente a la tumba de aquellos que han partido en la fe. Jesús llora por las consecuencias que trae la muerte. Pero también no nos podemos quedar ahí. Él sabe que ese enemigo fue vencido en la cruz. Así que eso también debería ayudarnos a nosotros como creyentes a vivir este proceso de la muerte, de aquellos que están cerca y de nuestra tumba que un día también estará ahí frente a nosotros. Y quiero que mires con esperanza esto. Como decía el apóstol Pablo, para mí es mejor partir y estar con Cristo. La muerte no es el destino final del creyente. La muerte no es el destino final del cristiano. La muerte es un paso más para la verdadera vida. Sin duda que hoy tenemos vida con Jesús, pero sin duda que va a ser mucho mejor cuando partamos de acá y estemos con nuestro Salvador. Maravilloso es nuestro Señor. Por lo tanto, este escenario estaba listo para lo que iba a venir después. El drama más grande de la historia, donde los hombres iban a mostrar lo peor de sí, lo peor de un corazón oscuro para matar al santo. Pero Dios mostró lo mejor de sí y entregó lo mejor de sí, entregó a su Hijo, por ti y por mí. Bendito es nuestro Dios. Amén. Oremos al Señor. Bendito Dios, tú, Señor, que eres el autor de la vida. Tú que a veces nos das señales para poder aumentar nuestra fe, porque sabes que es débil, porque sabes que te necesitamos, Señor. Tú que nos recuerdas que debemos estar en paz y estar seguros, porque nuestra seguridad viene de ti. Nuestra confianza, nuestra quietud, nuestra paz está en ti. Señor, ayúdanos
Ayúdanos a mirar más allá de lo que vemos ahí en tu palabra y saber que tú venciste la muerte. Y que tú ya venciste la muerte en nuestras vidas porque ahora te podemos ver. Ahora podemos levantar nuestras manos y nuestro corazón se conmueve frente a ti. Y es porque es un corazón que ha vuelto a la vida. Es un corazón que vive. Ayúdanos, Señor, también a revisar nuestros corazones, Señor. Y a comportarnos, Señor, a la altura del llamado que tú hiciste para cada uno de nosotros. Guárdanos del mal, Señor. Guárdanos también del sarcasmo. Libera nuestros corazones, Señor. Limpia nuestros corazones con esa quietud hermosa y paciente que solo tú tienes, Señor. Y te rogamos que nos perdones, Señor. Te damos gracias porque tú estás en control, a pesar de que los hombres se levanten contra ti. A pesar de que hoy hombres y mujeres se levanten contra ti y hagan planes y sientan que son poderosos, Señor, recuérdanos el Salmo 2. Tú los miras desde el cielo y te ríes. Te ríes porque la historia no termina como la escriben ellos, sino que la historia termina como tú la escribiste. Ahí, en el huerto, disfrutando de ti y de esos árboles para sanidad de las naciones, donde estarán los árboles de la vida, Señor, y estaremos contigo, Señor. Pero mientras, permítenos disfrutarte. Mientras, permítenos, Señor, que nuestro corazón se llene de esperanza, se llene de fe. Y si estamos pasando por tiempos difíciles, tal como tú lo hiciste con tus discípulos, debemos mantenernos unidos en los periodos más complejos, porque ahí estamos seguros, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu amor, por la misericordia que tienes hacia nuestras vidas. Oramos y rogamos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.